Seguimos suplicando a la Santísima Virgen María, la hija de Sión, la Madre de la Iglesia, Madre del cuerpo, Madre de la cabeza de este Cristo total, la Madre que es modelo de lo que la Iglesia anhela y debe ser. Le encomendamos especialmente esta jornada del día de hoy para que ella interceda por nosotros, para que podamos acoger la palabra del Señor y llevarla y meditarla en lo profundo de nuestro corazón. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Envía tu Espíritu, Señor, serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Amén. Bueno, muy buenos días para todos. ¿Cómo está la parroquia, Tenemos al cansancio que había que decirle, no. Vamos a pedir que tengamos el corazón abierto y dispuesto y atento para escuchar esta charla donde aterrizaremos en la constitución jerárquica de la Iglesia y los distintos carismas que enriquecen a la Iglesia como pueblo de Dios, como cuerpo místico de Cristo. Bueno, hermanos, la sagrada potestad de los ministros sagrados. A través de uno de los 7 sacramentos de la Iglesia, el sacramento del orden, se confiere, junto a los oficios de enseñar y de regir al pueblo de Dios, y con un carácter muy singular, el obrar en nombre y con la autoridad del mismísimo Cristo. A esto le denominamos la sagrada potestad de los ministros sagrados. Esta potestad que alcanza a todos los clérigos, ayer cuando hacíamos una reflexión sobre la diferencia entre los ministros sagrados y los laicos, que alcanza a todos los clérigos, a los ministros sagrados, según modos o niveles distintos. Son 3 grados que están claramente escalonados y subordinados: el episcopado, los obispos; el presbiterado, los sacerdotes; y el diaconado, los diáconos. Y dentro de esta constitución jerárquica de la Sagrada Potestad también hay un elemento claramente diferenciador, y es la misión canónica que, conforme a cada grado, se le asigna a cada ministro sagrado para llevar a cabo esta sagrada potestad. ¿Qué tenemos que meditar? Tenemos que meditar que los ministros sagrados son configurados con Cristo como cabeza de la Iglesia, de modo que ellos, los ministros sagrados, puedan obrar como en su persona, una expresión latina no lo recuerda, obrar in persona Christi, especialmente en la celebración del misterio de la fe, en la Sagrada Liturgia, en la administración de los sacramentos. Conforme a la voluntad divina, se pone de manifiesto el origen sacramental de la pertenencia de los ministros sagrados a algo que denominamos la jerarquía eclesial, y que el pueblo de Dios se constituya de esta manera, como consecuencia de esta jerarquía, en una sociedad estructurada. Por eso, en la Iglesia no vamos cada uno como las cabras que tiran para el monte y cada quien hace lo que quiera. ¿De acuerdo? La Iglesia de algún modo está llamada a ser un rebaño que sigue la voz del pastor eterno de las almas, que es Cristo, y que de alguna manera se hace presente a través de esta potestad sagrada, a través del sacramento del orden
y la misión que cumplen los ministros sagrados. Pero hay que recalcar algo que es importante por el hecho de que cada vez que hablamos de jerarquía, nuestro corazón se pone nervioso. ¿Sabéis por qué se pone nervioso el corazón cuando se habla de jerarquía? Porque la debilidad y la realidad del pecado nos lleva a ser ciertamente algo autárquicos. Autarquía significa que nos gobernamos solitos a nosotros mismos. Por eso, de algún modo, cuesta tanto, dentro de la consideración de nuestra identidad y de la naturaleza y la misión de la Iglesia, nos cuesta tanto entender el concepto de la obediencia. ¿Es fácil obedecer? Nos ponemos bastante nerviosos con el tema de la obediencia. Y eso es consecuencia de la debilidad que existe en nosotros, lo percibimos claramente cuando vamos creciendo, cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, lo que nos cuesta obedecer, lo que nos cuesta doblegar el amor propio, esa afirmación que hay en nuestros corazones por nosotros mismos. ¿De acuerdo? Ya sabéis cuál fue el origen del pecado. ¿Qué estuvo en el origen del pecado? La desobediencia. La desobediencia. ¿Qué es lo que encarna fundamentalmente el origen del mal? La soberbia, el orgullo, la prepotencia. Cuando Cristo vino a este mundo siendo obediente a la voluntad del Padre, una obediencia que lo lleva a la muerte y muerte de cruz. Nos señala un camino necesario para el corazón del hombre, el camino de la docilidad. Por eso nos invita a ser ovejas del rebaño. Las ovejas siguen la voz del pastor, Y la cabra tira al monte y hace lo que quiere. Si somos sociedad jerárquica y estructurada, necesitamos aprender el valor de la docilidad y la obediencia. Ahora bien, para poder llevar a cabo esta jerarquía y esta sagrada potestad por parte de los ministros sagrados en la vida de la Iglesia, hay que recordar que esa autoridad sagrada se entiende siempre innata a una dimensión de servicio, porque así lo quiso el Señor. El Señor de alguna manera se hace cabeza de la Iglesia, pero se pone al servicio de la Iglesia y lava los pies de sus discípulos. ¿Cómo debemos entender la jerarquía y la potestad? ¿Cómo debemos entender que tenemos de alguna manera una función de capitalidad en la Iglesia? Siempre la jerarquía y la potestad se entienden desde el servicio, Porque el Hijo del Hombre, dice nuestro Señor Jesucristo, no vino a ser servido, sino vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Todo el que tiene una autoridad o todo el que de algún modo detenta potestad y jerarquía en la Iglesia, ¿qué tiene que hacer? Que me sirvan. No. Tiene que servir. Eso es algo que va ligado a la potestad como la entiende Cristo. Por eso el Señor dice que su reinado no es como el reinado de este mundo. Porque ¿qué hacen los reyes de este mundo? Según el Señor, os tiranizan, se sirven de vosotros, pero este rey, ¿qué hace? Este rey gestiona su realeza y su grandeza a través del servicio. Los ministros que poseen la sagrada potestad del orden están al servicio de sus hermanos a fin de que todos los que pertenecen al pueblo de Dios alcancen el fin último de la misión y la vida de la Iglesia, que no es otro que la salvación. Es el servicio
al que de algún modo se siente llamada la jerarquía de la Iglesia continuamente a ofrecer el camino para que todos los fieles alcancen finalmente la participación en el gozo eterno junto a Dios. El modo de servir la jerarquía, por tanto, consiste, siguiendo el modelo del rebaño y el pastor, en apacentar, enseñando, santificando, a través del regir a los miembros del pueblo de Dios. Cada uno de los ministros lleva a cabo este servicio eclesial según el grado de orden que posee y desde el oficio eclesiástico que una misión canónica les designa. Podemos percibir en la voluntad del Señor el origen de la jerarquía, el origen de los ministros sagrados y de la sucesión apostólica. Porque a lo mejor alguien podría decir, esto se lo han inventado los apóstoles. Esto de la jerarquía y que haya obispos, presbíteros, diáconos, esto lo quiso Cristo. Cristo quería la Iglesia jerárquicamente estructurada. Pues, a través de la palabra de Dios, podemos confirmar que Jesús confiere plenitud de poderes a los 12 que Él mismo escogió, a los 12 apóstoles. Es más, Jesús prometió a Pedro los máximos poderes en la Iglesia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Ayer lo meditábamos. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y después de la resurrección, le hizo pastor del rebaño entero de Cristo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Pedro es la cabeza de los 12. Ostenta el primado que se le confió a orillas del mar de Galilea y en el cual se le pide cuidar a todos sus hermanos. Por tanto, Cristo confiere una misión específica a los apóstoles, a los 12, la función de enseñar, anunciando y custodiando el depósito de la fe y la doctrina de la salvación, la misión de santificar, administrando los medios adecuados y especialmente los sacramentos instituidos en la celebración de la última cena, y el regir, gobernando la vida social de la Iglesia en todo lo necesario para que se cumpla lo que ha mandado el Señor. Por eso Cristo otorga esos poderes a los 12 y permanece junto a ellos por medio de la promesa de la gracia y la venida del Espíritu. Cristo pone a Pedro al frente de la Iglesia como pastor universal del rebaño, como vicario suyo en la tierra. En definitiva, Cristo declara que ejercerá su papel como cabeza de la Iglesia a través de 2 medios. Uno invisible, a través de la promesa del Espíritu Santo presente en la Iglesia, y otro innecesario, visible, por medio de los 12, presididos por Pedro. ¿Lo entendieron así los apóstoles? ¿Comprendieron la voluntad de Cristo de conformar este colegio apostólico para llevar a cabo esta sagrada potestad? ¿Qué hicieron después de que Jesucristo subió a los cielos? Esperaron, perseverando con María, la venida del Espíritu Santo, y cuando vino el Espíritu Santo, les confirmó en la misión que el Señor les había encomendado. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Eligieron a Matías. ¿Por qué? Porque Judas Iscariote, expresión muy española, salió rana. Y para poder conformar en íntimo sentido, como decíamos ayer acerca de la elección de los 12, recordando las 12 tribus de Israel como el fundamento del pueblo de la antigua alianza, escogieron a Matías
para conformar el colegio apostólico con los 12 apóstoles del Cordero, columnas en las que se sostiene la fe apostólica, la fe en Cristo resucitado, la fe del nuevo pueblo de Dios que es la Iglesia. La elección de Matías es un claro ejercicio de potestad sagrada. Ellos, para servir mejor a la Iglesia, escogieron colaboradores en el ejercicio de su ministerio y por eso designaron diáconos y presbíteros para acompañarlos en la tarea del anuncio del Evangelio del Reino. ¿Recordáis que hay un momento en que los apóstoles escogen a 7 que les llamamos protodiáconos en la Iglesia para que se ocuparan del oficio de la caridad, para ellos poder dedicarse al anuncio de la palabra? Está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordamos a los 7 protodiáconos. Esteban, suena, ¿no? Esteban. ¿Quién más? Felipe. Prócoro. Nicanor. Parmenas. Timón. Nicolás. Los 7 protodiáconos escogidos por los apóstoles para llevar a cabo una tarea de servicio al pueblo de Dios. Decisión jerárquica. Administraron los sacramentos, los fieles se congregaron alrededor de sus enseñanzas, se reunieron en concilio y tomaron decisiones como cuando debatieron si era necesaria o no era necesaria la circuncisión para ser parte del nuevo pueblo de Dios y la Iglesia. Desde el principio, estos hombres entendieron que era necesario llevar a cabo una tarea de organizar a una sociedad jerárquica y les dieron, a través de su acogida a esa misión del Señor, el hecho, de llevar a cabo el ministerio del acompañamiento y de la cercanía de los ministros sagrados en persona de Cristo a todos los fieles de la Iglesia. Podemos pensar que si la misión de Cristo iba a durar hasta el final de los tiempos, y sabiendo que los apóstoles no eran inmortales, porque eran evidentemente personas como nosotros, contingentes, era preciso que se transfirieran los poderes que habían recibido del Señor. Por eso los obispos han sucedido a los apóstoles como los pastores de la Iglesia. Además, encomendaron legítimamente el oficio de su ministerio en distinto grado a presbíteros y diáconos, quienes serían los colaboradores jerárquicos que participan subordinadamente en la potestad sagrada de Cristo transmitida por el sacramento del orden. Y esto es un misterio, hermanos, un misterio, porque cuando el Señor confía a los 12 y a los que ellos también confiarán esta sagrada potestad, a presbíteros y diáconos, la administración de los bienes sagrados parte fundamentalmente de una experiencia, y es la experiencia de su pequeñez y de su fragilidad. ¿Cristo escogió los mejores? Para llevar a cabo una misión tan importante, la misión de hacerlo presente a Él en el hoy de la Iglesia por todos los siglos hasta el fin de los tiempos. Escogió a estos 12. ¿Y qué creéis? ¿Que eran los mejores de su tiempo? ¿Eran los mejores alumnos, los avanzados alumnos de las mejores escuelas farisaicas de Jerusalén? ¿Eran los más importantes? No. Eran personas sencillas. Para que de alguna manera esa sagrada potestad no se sostuviera en ningún mérito propio, para que una gracia tan extraordinaria se reconociera en virtud de esa debilidad como algo venido de Dios, no como algo conseguido, no como una afirmación, sino como un don gratuito que muchas veces se acoge. Cuando se acoge, lo digo como ministro sagrado, cuando se acoge con temor y temblor, por la conciencia de nuestra propia fragilidad,
porque el Señor quiso esa iglesia a pesar de esa debilidad. ¿Cuántos de los 12 estaban al pie de la cruz? Juan, y casi todos coincidimos, porque la Virgen lo llevó. Por eso estaba allí. ¿Y dónde estaban los 12? Habían huido, como también lo había hecho Juan en su momento. Huyeron, lo dejaron solo en el momento en el que Él entrega su vida por nosotros. ¿Qué hubiéramos hecho con nuestro proyecto de iglesia si los 12 que hemos escogido en el momento más oportuno muestran su fragilidad? ¿Qué hubieras hecho tú? Yo busco otros 12. Yo buscaría otros 12. Buscaría personas mejores. Pero Cristo, a través de su amor y a través de esa lección maravillosa que los 12 apóstoles de algún modo tuvieron con el escándalo de la cruz, que fue de algún modo reconocer que no eran sus fuerzas, que no eran sus méritos, sino que era la gracia la que les iba a sostener en esa dimensión jerárquica y en esa potestad. El Señor se sigue fiando de ellos y les ofrece la gracia para que se sostengan en el cumplimiento de su misión. Quien en algún momento plantea, hombre, cuando Cristo subió a los cielos se reunieron y dijeron, ahora sí vamos a hacer nuestro chiringuito. O sea, entendiendo, ¿no? Vamos a hacer aquí, pues vamos a hacer la iglesia como nos parezca. No tenían ni idea. Durante los días que precedieron la llegada de Pentecostés, estaban encerrados por miedo a los judíos y no sabían qué hacer. ¿Quién persevera con ellos en el cenáculo? La Virgen, orando con ellos para que acogieran la promesa del Señor. Y cuando llega el Espíritu Santo transforma el corazón de estos hombres temerosos y los convierte en fieles testigos del acontecimiento de Cristo. ¿Quién les confirma en esa potestad? ¿Quién les confirma en la realización de esta misión jerárquica? El Espíritu Santo. Muy a pesar de su debilidad. ¿Cómo se da esta constitución jerárquica? ¿Entendéis esta reflexión? Importante. Por eso el Señor dice, he escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. No es el mejor piropo para nosotros, Padre Malán. No es el mejor piropo. He escogido lo necio del mundo para confundir a los sabios. He escogido a hombres frágiles, para llevar a cabo una misión y una sagrada potestad que de alguna manera conecta lo divino con lo humano. Lo que honra fundamentalmente a los ministros sagrados no son sus propios méritos, sino los méritos de Cristo. Porque el Señor de algún modo ha hecho posible que se dé un milagro que también de algún modo hemos contemplado a la luz del misterio de la Iglesia, del misterio de la Eucaristía, que lo divino se manifiesta de manera sorprendente como un misterio en la dimensión de lo humano que es frágil. ¿Y tenemos conciencia de ello los ministros sagrados? Sí. Tenemos una conciencia clara. El día de nuestra ordenación sacerdotal fuimos postrados por el suelo. No sé si alguna vez habéis ido a alguna ordenación sacerdotal. Fuimos postrados en el suelo y la súplica de la Iglesia, la súplica litánica a la Iglesia del cielo, de las letanías, va dirigida para que todo el cielo se remueva y otorgue una gracia ante la cual nosotros nos sentimos. Ante esa gracia, ¿cómo se siente el sacerdote cuando está en el suelo? ¿Lo recuerda, Padre Malán? La sensación del corazón de todos nosotros es que sin Dios, ¿qué somos? No somos nada. Sin esa gracia, sin ese don, nuestro sacerdocio no tiene sentido.
porque es lo que sostiene fundamentalmente la misión de los ministros sagrados en la Iglesia. Y ese momento jamás se me podrá olvidar a mí en la vida, jamás, jamás. El colegio episcopal y su cabeza, el Papa. Por disposición del Señor, San Pedro y los apóstoles formaron un solo colegio apostólico, al igual que a día de hoy el Papa, el romano pontífice significa que es la cabeza de la Iglesia de Roma. Y al mismo tiempo, como lo meditamos ayer en la dedicación de la Basílica de Letrán, que la Iglesia de Roma es madre de las iglesias de Roma y del mundo entero. El Papa es el sucesor de Pedro, los obispos son los sucesores de los apóstoles. El colegio episcopal reúne a todos los obispos del mundo en comunión con el Papa y nunca sin el ejercicio de esta capitalidad. No se puede entender el misterio de la Iglesia sin que de alguna manera exista comunión entre el Papa y sus obispos. Se trata de una dimensión colegial y primacial. El colegio episcopal, los obispos, ejercen su potestad de dos formas. Una de modo solemne y visible, a través de los concilios ecuménicos aprobados y aceptados por el Papa, y otra mediante la acción conjunta de los obispos dispersos por el mundo, con tal de que sea aprobada, promovida y aceptada por el Papa. Y siempre esa actividad es universal porque la Iglesia es una, indivisible y que congrega a todos los fieles porque la Iglesia es católica. Los concilios particulares, los sínodos, las asambleas de los obispos no son manifestación de esta colegialidad universal, sino realizaciones parciales, signos e instrumentos de afecto y de espíritu colegial, pero siempre ordenadas a la voluntad de permanecer en comunión con el Papa. Las conferencias episcopales son erigidas para que el afecto colegial tenga una aplicación práctica, es decir, para favorecer que los obispos de una nación o territorio ejerzan funciones pastorales en favor de sus fieles. Y también existe la llamada visita ad limina, que realiza cada obispo a Roma para presentarse al Papa y que es un instrumento de esta naturaleza colegial y primacial. ¿Cómo debemos orar? Y especialmente aquí, en Alemania, porque se cumpla esa voluntad de Cristo dentro de la dimensión colegial y primacial de la jerarquía eclesiástica del colegio episcopal en su relación con el Papa. Hay que rezar por ello. Hay que pedir que de alguna manera exista en la Iglesia esta especial comunión, porque no se entiende de algún modo esa institución jerárquica sin la voluntad expresa y manifiesta de todos los obispos del mundo de permanecer fieles y obedientes a las disposiciones del romano pontífice. ¿Qué os parece? ¿Importante o no importante en la Iglesia de Alemania? Muy importante, muy importante. Comprender lo que quiso Cristo, no para juzgar y condenar al mundo, sino para pedir y suplicar que esta comunión sea patente para el servicio y la comunión del pueblo de Dios. Si no estamos unidos aquí, a nivel jerárquico, ¿cómo va a ser la experiencia de la vida de los fieles? El Papa es el obispo de Roma, el sucesor directo de Pedro, ostenta la autoridad suprema de la Iglesia, es el vicario de Cristo en la tierra, la cabeza del colegio episcopal, el pastor universal, ya lo decía San Ambrosio de Milán, donde está Pedro, allí está la Iglesia. Es el principio y fundamento perpetuo y visible de la unidad de la fe y de la comunión de la Iglesia, tanto de pastores como de fieles. Su oficio propio estriba en servir de unidad al bien común de la Iglesia mediante el ejercicio de sus funciones soberanas de magisterio, de santificación y de gobierno. Tiene una potestad ordinaria
recibida directamente de Cristo y que es suprema, porque está por encima de toda otra potestad, es plena porque abarca la totalidad de los poderes de Cristo, es inmediata porque la ejerce directamente y sin intermediarios, y es universal porque va dirigida a todos los pastores de la Iglesia y a los fieles, y que puede ejercer sin coacciones y libremente. ¡Qué misión tan importante la del Papa! Porque ¿a quién tiene que obedecer al Papa? Aquí todos tenemos que obedecer. ¿A quién tiene que obedecer el Papa? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. Tiene que acoger esa gracia para llevar a cabo la misión que se le encomienda, con suprema potestad y sobre toda la Iglesia. Por eso, ¿qué debemos hacer nosotros los fieles? Siempre hay que orar por el Papa. Hay que orar por el Papa, porque la misión que detenta es muy importante, muy importante. Quienes han tenido la oportunidad de ir a Fátima, no sé si recordáis en el testimonio y la vida de los pastorcitos, el intensísimo amor que tenía Jacinta por el romano pontífice. Lo que rezaba esta niña pequeñita, ¿no?, por la misión del vicario de Cristo en la tierra. Qué ejemplo de apersonamiento y de comunión eclesial, que estemos siempre dispuestos a orar por aquel que tiene que tomar las decisiones fundamentales en la Iglesia. ¿Es una tarea fácil? Madre mía. Si nosotros, en nuestra pequeña misión, imaginaos la Iglesia universal. No es una tarea fácil, no es una tarea para nada fácil. Por eso debemos orar. Cada vez que tenemos la oportunidad, ¿no?, de contar con un Papa en la Iglesia, muy probablemente ese pontificado se revestirá de unas características muy concretas. Muchos en algún momento serán partidarios, muchos serán detractores, porque evidentemente tú no puedes de alguna manera a través, ¿no?, de tu disposición contentar a todo el mundo. Por esa razón, y os pido con el corazón que aunque en algún determinado momento estéis más a favor o tengáis más reparos con la actividad del romano pontífice, que entendamos que nuestra misión no es posicionarnos, no es juzgar, no es condenar, sino orar por el Papa. Perdón que lo diga de esta manera, permítame, Padre Malán, esta reflexión, pero creo que los que en algún determinado momento se posicionan y transmiten y comunican, ¿no?, una cierta desconfianza, ¿no?, un cierto juicio sobre las actividades del Papa, lo que colaboran fundamentalmente es con la falta de comunión en la Iglesia. Si tenemos en algún momento algún reparo, alguna inquietud, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ora. Ora para que el Espíritu Santo ilumine al Papa y pueda de alguna manera, conforme a los tiempos que vivimos, dar la respuesta a lo que la Iglesia necesita. Pero no colabores en transmitir una postura que lo único que procura es que la Iglesia experimente una cierta sensación de desconfianza y de zozobra ante los acontecimientos. Nuestro amor al Santo Padre, al Papa, estriba fundamentalmente en la misión que le ha conferido Cristo. Y por esa razón debemos aquí pedir una gracia para que la comunión empiece como tiene que empezar, en atención, en acogida. Los medios de comunicación a veces cumplen una misión aquí muy partidaria. Muchas veces se nos transmiten verdades parciales
Muchas veces no profundizamos en lo que el Papa quiso decir en ciertas intervenciones, en ciertos momentos en los que de algún modo el Papa ha hablado. Creo que es importante que nos tomemos la molestia de que si queremos realmente saber qué es lo que hay en el corazón del Papa y qué es lo que está haciendo, que nos preocupemos por ir a las fuentes auténticas y que leamos de verdad lo que dice el Papa y no lo que los demás dicen que dijo el Papa. ¿De acuerdo? Es una responsabilidad como Iglesia de cuidar a nuestros pastores y de rezar por ellos, incluso cuando en algún momento consideramos que se deben corregir cosas. Pero nuestra misión no es juzgar ni condenar. ¿Me permitís esa corrección? Gracias y perdón. Los obispos. Episcopo significa inspector. Es lo que significa la palabra obispo. Vienen a ser los sucesores de los apóstoles, lo que define lo que llamamos la sucesión apostólica. Son los miembros del colegio episcopal, condición que se adquiere por la consagración episcopal y por la comunión jerárquica con la cabeza, que es el Papa, y los demás miembros de este colegio. También poseen, como el Papa, la plenitud del sacramento del orden. En los obispos se conserva la tradición apostólica en todo el mundo. Por tanto, el obispo no es un simple delegado del Papa, sino que es la cabeza visible y representante personal de Cristo en cada iglesia particular, que le ha sido confiada canónicamente. Sobre la porción del pueblo de Dios, ejerce una potestad que es propia, ordinaria e inmediata, en orden al cumplimiento de la misión de la que siempre hablamos, de enseñar, santificar y regir. Corresponde al Papa la elección de los obispos para una sede o una misión canónica determinada, y el Papa regula el ejercicio de esta potestad episcopal, no para anularla, sino para confirmarla y robustecerla. Como miembro del colegio episcopal, todo obispo debe permanecer en comunión con el Papa y con todos sus hermanos en el episcopado, junto a una solicitud hacia la Iglesia universal en defensa de la fe y de la disciplina común presente en el depósito de la fe cristiana. Qué importante también es esto en el día de hoy. El obispo representa a Cristo como cabeza en cada iglesia particular. Hombre, mínimamente deberíamos todos conocer a los obispos de nuestra iglesia particular. Saber al menos que existen, que tienen un nombre muy específico. No recuerdo si es Monseñor Reiner, el que está, y me imagino que habrá obispos auxiliares, me imagino, ¿de acuerdo? Son los que representan a Cristo en nuestra iglesia particular, conforme a lo que en algún momento le ha sido delegado canónicamente por decisión del Papa. Son los siguientes en nuestra lista de plegaria y de oración, sobre todo y especialmente porque necesitamos que el pueblo de Dios esté en comunión con su pastor, que los demás presbíteros y diáconos, los que forman el presbiterio diocesano, y las iglesias que les han sido confiadas tengan un mismo sentir y un mismo corazón con su obispo. ¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos? Necesitamos, como iglesia, necesitamos también elevar nuestra súplica para que esta comunión se pueda dar. Tenemos que orar por nuestros obispos, y nuestros obispos tienen nombres propios. Nuestros obispos necesitan de algún modo el apoyo de la iglesia. Necesitan que junto con ellos podamos de algún modo aportarle a la iglesia la riqueza, ¿no?, de esta comunión de la que venimos hablando a lo largo de todos estos días. Tenéis una misión muy importante, sobre todo cuando muchos obispos sufren las consecuencias de la división por parte de quienes en algún momento se oponen a la misión que le ha sido confiada a la Iglesia, que es estar en comunión con el Papa y en comunión con la sana doctrina. Se pueden dar situaciones de enfrentamiento
Se pueden dar situaciones de confrontación que lesionan de algún modo la unidad y la confianza de la Iglesia en la comunión. Decídmelo vosotros. Por supuesto. ¿Y qué vamos a hacer? Tú y esto no. Vámonos a buscar otra iglesia. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Orar y colaborar para que el obispo sienta, como cabeza de la iglesia y conforme a su misión, que sienta de algún modo que nosotros, de algún modo, le vamos a ayudar en el cumplimiento de su tarea, como iglesia particular. ¿De acuerdo? Orad por vuestros obispos. Los presbíteros y los diáconos. Presbítero, la palabra presbítero significa anciano, padre Malán. En su etimología, la palabra presbítero, ancianos, porque normalmente se confiaba, ¿no?, en la experiencia y la sabiduría de los ancianos, de los más mayores, el cuidado de las iglesias, cuando empezó a instituirse jerárquicamente la orden de los presbíteros o cabezas de las comunidades e iglesias particulares en principio, y luego de las designaciones canónicas que reciben en este segundo grado de orden los ministros sagrados. Dependen de los obispos en el ejercicio de sus potestades y son estrechos colaboradores y consejeros en multitud de tareas eclesiales. Los presbíteros no forman un colegio universal, pero están unidos entre sí por la igual participación y la común fraternidad en el sacramento del orden. Los que prestan su servicio ministerial en esta misma diócesis conforman lo que llamamos el presbiterio diocesano y participan de la misión confiada por Cristo a los apóstoles con la predicación de la palabra y la administración de los sacramentos. Hermanos, lo que nos acerca a Cristo a través de la celebración del misterio de la fe es la presencia de nuestros sacerdotes. ¿Son importantes nuestros sacerdotes? ¿Son importantes nuestros sacerdotes? Sí. Nuestros sacerdotes son los que nos ofrecen el cuerpo y la sangre de Cristo. Nuestros sacerdotes son los que nos absuelven los pecados. ¿Qué pasaría si no hubieran sacerdotes? A los sacerdotes hay que cuidarlos. Voy a decir algo que es importante. Perdón, padre Malán, por el tema. Perdón. Pero cuando yo pido que cuidéis a los sacerdotes, yo no pido que nos exaltéis y que nos veáis como las vacas sagradas del cristianismo. ¿Me explico? Cuidar a los sacerdotes es cuidarlos en el cumplimiento de la misión que les ha sido confiada. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Orar por nuestros presbíteros, por nuestros sacerdotes. Orar por ellos, para que el Señor, de algún modo, en medio de las pruebas y las luchas a las que están sometidos todos, ¿os imagináis al maligno enemigo de nuestras almas, diciendo: ¿por quién voy? ¿Por quién voy? Dice la palabra: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, lo cual significa que evidentemente los sacerdotes, todos los que hacemos parte de la jerarquía eclesiástica, desde el Papa hasta los diáconos, pero somos objetivo militar. La mira está puesta en nosotros, porque sabemos perfectamente que si un sacerdote cae, toda una comunidad se lesiona. Somos muy dados a quedarnos solamente en la perspectiva de la debilidad y de la fragilidad, que hace parte de la voluntad de Cristo a la hora de manifestar su presencia a través de los ministros sagrados. Pero somos muy prontos a la hora de criticar, de juzgar, de condenar, de manipular, ¿no?
pero muchas veces no prestamos la ayuda que es debida. Y la ayuda que es debida consiste en considerar que vuestros sacerdotes son un tesoro, que vuestro sacerdote es un tesoro. Y hay que cuidarlo espiritualmente, y confiar en la misión que el Señor encomienda a cada persona que ejerce esa responsabilidad canónica en la Iglesia. ¿De acuerdo? Por tanto, que el Espíritu Santo ayude a nuestros sacerdotes, a nuestros presbíteros, para que puedan guiar a las comunidades. ¿De acuerdo? Si un hijo se acerca a un padre y le habla como si fuera un cualquiera, ¿tú qué dirías? Hombre, ¿y dónde está tu respeto? ¿Dónde está tu consideración? Esa persona que está ahí cumpliendo esa misión está entregando su vida como padre de una comunidad, y que quiere de alguna manera ofrecer su vida por el bien espiritual de sus hijos. ¿Cuál debe ser la actitud que hemos hablado? Como ovejas del rebaño, de docilidad. ¡Docilidad! Entonces, aquí solo se va a hacer lo que diga el cura. Hermanos, la docilidad implica para nosotros no ser meramente pasivos. Podemos de alguna manera aportar, dialogar, aconsejar, pero confiemos en que si Cristo ha determinado una sagrada potestad para llevar a cabo el cumplimiento de una tarea y de una misión, confiemos que el Espíritu Santo actúe en aquellos mismos por los cuales rezamos y a los cuales apoyamos en el cumplimiento de su ministerio. Un rebaño es fuerte cuando la relación entre el pastor y sus ovejas es fuerte. Y es verdad, y soy autocrítico, y os pido perdón con el corazón en la mano. No lo digo por decirlo, os pido perdón con el corazón en la mano si en algún momento no os habéis sentido, ¿no?, por parte de nosotros como sacerdotes, acogidos, acompañados, entendidos, ninguneados. En algún momento también podemos ser frágiles, ser débiles, porque somos personas, no somos ángeles. ¿Nos veis alas? No somos ángeles, somos personas. Somos personas. Y es verdad que también nuestra autocrítica debe llevarnos siempre a considerar el cómo mejorar continuamente para que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús en nuestro corazón a la hora de acompañar al rebaño que nos ha sido confiado. Pero sabemos también que tenemos que regiros con potestad y que tenemos que tomar decisiones y que muchas veces esas decisiones van a gustar a unos y a otros no. Confiad que lo que hacemos, lo hacemos por lo que el Espíritu Santo, por lo que Dios inspira en nuestro corazón. Porque si aquí le pidiéramos al Padre Malán que contentara a todo el mundo, en 3 meses lo tenemos en un manicomio. Confiemos, algunas veces no lo entenderemos, el por qué se toman determinadas decisiones, el por qué tiene que ser de esta forma. Permitid que entre pastores y fieles haya esa confianza en esa potestad sagrada que Cristo confía a los ministros sagrados. Y yo simplemente me recuerdo, de manera autocrítica, que eso tiene que llevarnos a nosotros al esmero, en el servicio, en la acogida y en la entrega a vosotros como hijos de Dios. Así que rezad por nosotros, pero confiad en ello.
Y si en algún momento os cuesta y os resistís, no cometáis el error de dejar que la soberbia y el orgullo os lleve a hablar mal de vuestro párroco, de vuestro sacerdote. Si lo hacéis, estáis cooperando claramente con la división del pueblo de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos cuando...? Reza. Reza. Abre tu corazón. Habla. Busca la forma de entender. Pero no impongas tu voluntad, porque si impones tu voluntad vas a olvidar lo fundamental y lo esencial de la vida cristiana, que es la docilidad y la obediencia. Si no sabes obedecer, si no sabes ser dócil, evidentemente eso nunca te llevará a entender lo que es el reino de Dios. Y ya sabemos que o reina Dios en nosotros o ¿quién reina? Reina el otro. Entonces estos van a hacer lo que se les dé la regala. También nosotros tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer a nuestros pastores, a los que rigen nuestro comportamiento. Y yo lo digo con el corazón. A mí a veces me ha pasado que lo que el obispo me plantea, a mí no me gusta. Y me purifica. ¿Pero a qué me llama el Señor? A la obediencia. A la obediencia. Y si esa obediencia me lleva en algún momento a abrazar la cruz, la abrazaré y rezaré por mi obispo. Pero si yo me reúno luego con el padre Malán, padre Malán, mi obispo es un deshebrado, ¿a qué estoy colaborando? Estoy colaborando a que haya división, desconfianza en la gracia que Dios obra dentro de la dimensión jerárquica de la vida de la Iglesia. Perdón, ¿cuánto me queda? ¿Ya? Bueno, simplemente voy a permitirme 5 minutos, perdón, porque voy a permitir 5 minutos porque hay muchas otras realidades en la Iglesia. ¿De acuerdo? Está la vida consagrada. Hemos dicho que la vida consagrada, los religiosos, las religiosas, los institutos seculares, las sociedades de vida apostólica, la orden de las vírgenes, los ermitaños, son formas estables de vida que se originan por la profesión de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. Son, de alguna manera, los consagrados dedican enteramente su vida a Dios, buscando la perfección en la caridad, y significan y anuncian en la Iglesia la futura gloria celestial. Sobre el bautismo y la confirmación, los consagrados reciben una especial consagración, valga la redundancia, que sin ser un sacramento les compromete a abrazar la vida practicada por Jesús y propuesta por Él a todos sus discípulos. No se trata como de una especie de área intermedia entre los ministros sagrados y los laicos, sino más bien una forma específica de consagración de vida a una misión particular. Lo voy a expresar rápidamente para que lo entendáis. ¿Cómo es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es un misterio insondable, enorme. ¿Qué realidad puede abarcar totalmente el misterio de Cristo? Ninguna. Cada realidad eclesial va de alguna manera configurándose a un elemento de la vida de Cristo. Cristo en algún momento, se entretenía en la oración con el Padre del cielo. Por eso hay vida contemplativa, pero Cristo también atendía las necesidades de los enfermos. Por eso hay vida activa dedicada al servicio de los que sufren. Cristo también enseñaba como maestro. Por eso hay muchos consagrados y religiosos dedicados a la enseñanza. Cristo de alguna manera nos enseñó que había que servir
que había que ponerse de alguna manera al servicio de las necesidades de las personas más indefensas de nuestra sociedad. Por eso hay muchas comunidades religiosas dedicadas al servicio. ¿Cuál es el ornato fundamentalmente de lo que es la vida consagrada? El mismo estilo de la vida de Cristo, que fue pobre, obediente y casto, y abnegadamente entregado al cumplimiento de la voluntad de Dios. Por eso la vida consagrada de algún modo representa para la Iglesia una riqueza inmejorable, por lo que le aporta a la Iglesia dimensionar la riqueza de Cristo en los múltiples carismas. Por eso tenemos que sentir agrado por la misión que cumplen cada uno de ellos, tanto en la dimensión contemplativa como en la dimensión activa. Y quiero poner especial énfasis en la dimensión contemplativa, porque evidentemente el reconocimiento de la riqueza y de la labor que cumplen las personas de vida activa es apreciable por nosotros. Lo percibimos, lo vemos continuamente. Pero ¿y qué hacen los contemplativos? ¿Esos allá qué hacen? No hacen nada. ¿Qué hacen los contemplativos? Los contemplativos, con su oración, con el ofrecimiento de su vida, en su clausura, en su intimidad con Dios, sostienen a la Iglesia con la oración. Y permitidme algo para que valoréis mucho la vida contemplativa y los monasterios. En el Evangelio de Marta y María, cuando Jesús replica a Marta, nunca le dice a Marta que lo que Marta está haciendo está mal. De hecho, Jesús consideraría que lo que hacía Marta era fundamental y le agradecería enormemente por toda su labor. ¿De acuerdo? Pero le dice a Marta: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y una sola cosa es importante, y María ha escogido la mejor parte. ¿Y qué estaba haciendo María? Estaba contemplando, embelesada en las palabras de Cristo. Necesitamos ese equilibrio entre la vida contemplativa y la vida activa. Y la vida consagrada es una expresión, ¿no?, de esa riqueza que hace que en algún determinado momento, a través de ese ícono, porque la vida consagrada es un ícono de lo que estamos llamados un día a vivir todos, de vivir solo de Dios y para Dios, que a través de la vida consagrada nosotros encontremos esa referencia fundamental de lo que significa una vida en Dios, tanto en la dimensión contemplativa como en la dimensión activa. ¡Ojo! Porque en la Iglesia solemos casi siempre pecar de activismo o de pietismo. ¿Me explico? O somos muy activos, y se nos olvida que hay que llenarse de Dios para poder darlo, o somos muy contemplativos, y luego nos implicamos en las diversas realidades para ponernos al servicio de los demás. Hay que encontrar el equilibrio, y eso nos lo muestra la riqueza de la vida consagrada. ¿De acuerdo? Y hermanos, lo último, ya con esto no les molesto más, es que en la Iglesia, además de todo esto, hay carismas. Carismas. ¿Qué son los carismas? Carismas, vamos a decirlo de esta forma, son expresiones de la riqueza de la gracia que se hace presente en la vida de la Iglesia para renovar continuamente a la Iglesia y para ofrecerle a la Iglesia que de algún modo trabaje o profundice en algunos aspectos necesarios para responder a la exigencia de su misión. ¿De acuerdo? Es el Espíritu Santo el que actúa en la Iglesia y en cada uno de los miembros para suscitar una respuesta a los grandes retos que la misma Iglesia va asumiendo en su recorrido hacia la consumación plena de la obra de la salvación. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu Santo para provecho común, porque a uno se le da, dice San Pablo en la carta a los Corintios, se le da el carisma de la sabiduría, a otro el de ciencia, a otro el de curaciones,
a otro el de hacer milagros, a otro el de profecía, a otro el discernimiento de espíritu, a otro la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Los carismas están presentes en la Iglesia, pero de algún modo tenemos que ser conscientes que estos carismas están para reafirmarnos a nosotros mismos, no, para ser ofrecidos a la Iglesia como riqueza y trabajar por el bien espiritual del pueblo de Dios. Y además hay que entender que los carismas, cualquiera de ellos, tanto los más, vamos a llamarlos así, carismáticos, los más, de algún modo, digamos, presentes como consecuencia de la acción del Espíritu, como aquellos fundacionales que hacen que algunas personas inicien realidades que quieran transformar al mundo. Por ejemplo, un carisma es el del padre Kentenich, por ejemplo, ¿no? Que muy cerca de aquí, en Schönstatt, inició un camino espiritual revolucionario en su tiempo, porque significaba plantear la santidad, ¿no?, desde el propio aspecto de la vida del cristiano. ¿Me explico? Cosa que en algún momento le trajo dificultades, pero que en la perseverancia y la constancia dio su fruto. Eso es un carisma fundacional, que también se hace presente. Todos estos carismas en la Iglesia, la clave fundamental es que tienen que ser aprendidos, a ser acogidos por la jerarquía de la Iglesia, y que tiene la jerarquía de la Iglesia la misión de discernirlos y aprobar su desenvolvimiento en la vida de la Iglesia. Por tanto, todo cuanto de alguna manera se manifiesta en el Espíritu en nuestros corazones, debemos aprender en algún momento a ponerlo bajo la administración y bajo el discernimiento de la Iglesia para que produzca su fruto. No hay que actuar de manera individual. No hay que actuar de manera individual, porque la Iglesia no es individual. ¿Cómo es la Iglesia? La Iglesia es un misterio de comunión jerárquicamente estructurado. Y así debemos entender todos y cada uno de los ministerios, cada una de las funciones, cada una de las misiones que cumplimos aquí. Todo de alguna manera estructurado, organizado, bajo todo el elemento jerárquico, ¿no?, que se hace presente en la vida de la Iglesia. ¿De acuerdo? Amén.